a los que se están uniendo. Hola, ¿qué tal? Estamos en vivo también en YouTube en este momento. Eh, Así que bueno, les damos la bienvenida a los que estamos aquí y a los que están del otro lado que no vemos, que es esta magia virtual que empezamos a experimentar ya hace largo tiempo. Que bueno, había mucha gente que ya lo hacía, ¿no? Antes de la pandemia, pero se nos masificó esta idea de poder hablarle a muchos eh, desde cualquier lugar del mundo donde estemos. Agradecemos mucho la presencia de Ruth Castillo en este webinar y esperemos que lo disfruten mucho. Las emociones importan, esto es lo que dice Mark Brackett en su libro. Mark es el creador del método Ruler de inteligencia emocional en la Universidad de Yale. Y no solo las emociones importan, sino que en este último tiempo fuimos más conscientes de que las emociones importaban mucho en los colegios. Y la importancia de este webinar y del training que vamos a realizar en abril junto con el Centro de Inteligencia Emocional es que tengamos en los colegios herramientas para poder brindar a los niños desde el punto de vista del docente para poder expresar, reconocer y hacer algo con esas emociones. En el siglo XX, las emociones y la educación iban por caminos disociados, ¿no? Lo que importaba eran los conocimientos, lo cognitivo. A partir del siglo XXI, evidentemente, empezamos a ser más conscientes que otras disciplinas tenían que integrar la educación. Y la pandemia nos puso más de manifiesto todavía que nos pasaron muchísimas cosas a nivel emocional y sigue siendo difícil de gestionar en las escuelas, en las familias y en nosotros mismos. Así que bueno, vamos a dar comienzo a este webinar y a Ruth, que es doctora en psicología, experta en intervención educativa y emocional en el aula. Ruth es miembro del equipo de investigación y formación del Centro de Inteligencia Emocional de la Universidad de Yale y es responsable del método Ruler en España y Latinoamérica. Muchas gracias, Ruth, y te damos la bienvenida. Bueno, muchísimas gracias a vosotras, a ti, María Eugenia, Guadalupe, la Fundación Hacer Lazos, por permitir esta alianza, esta colaboración y hacer posible, ¿no? Hacer realidad pues esa idea o esa revolución de que Ruler también esté presente, ¿no? En países como Argentina y si cabe en otros países de Latinoamérica. Muchísimas gracias a todas las personas que estáis al otro lado de la pantalla, ya sea bien a través del canal de YouTube como a través de este enlace Zoom. Efectivamente, la virtualidad creo que permite precisamente esto. Aquí yo estoy en España, en Madrid, a las 9 de la noche, y me permite conectarme con todas las personas que estáis ahí y poder compartir un espacio para, bueno, pues para que conozcáis un poquito más en qué consiste esta formación Ruler, cuáles son efectivamente las herramientas, cuál es la evidencia que hay detrás de Ruler. Y bueno, y como no, pues animaros a que si esto lo veis interesante, pues que podamos seguir conectados. Tenéis ahí también, bueno, información, correo, redes sociales para que podamos seguir conectados pues, si os surge cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier cuestión que queráis necesitar. Y por supuesto tenéis a María Eugenia y Guadalupe, que son las representantes, por así decirlo, de esta metodología allí en Argentina, y que por supuesto podéis contactar con ellas para cualquier inquietud, cualquier bueno, necesidad, ¿no? Que tengáis acerca de esto. Y perdonad que me he ido a la última en lugar de la primera. Bueno, el objetivo de la presentación, voy a bajar esto para que así, de todas maneras, si alguien quiere comentar algo, por favor, que no tenga ningún inconveniente en levantar la mano, en interrumpir, en aportar cualquier cosa, ¿vale? Que espero y deseo que sea interactivo, pero bueno, en cualquier caso, ya os digo, si cualquier cosa que necesitéis, hacéis una llamada a través del Zoom. Bueno, ¿cuáles van a ser un poco los objetivos? Bueno, pues básicamente voy a responder a esta idea de efectivamente las emociones importan, es algo que ha dicho María Eugenia al principio de esta sesión. La neurociencia hoy en día apoya esta idea. Las investigaciones más recientes demuestran cómo cualquier proceso cognitivo
cualquier proceso en el que interviene nuestra atención, nuestra memoria, nuestro rendimiento, nuestra creatividad, nuestra capacidad para relacionarnos con los demás, nuestro autocuidado, depende fundamentalmente de cómo nos sentimos y de las emociones que experimentamos. Esto es algo que se está demostrando en evidencia científica, esa conexión constante, y por eso decimos precisamente que las emociones importan, porque están presentes en la vida de todos los estudiantes, están presentes también en la vida de todos los maestros y maestras, y debemos considerarlas, porque tradicionalmente quizá han sido elementos que han tenido siempre, ¿no?, un segundo lugar, no se le ha dado la relevancia que en muchas ocasiones tenían, o directamente se han considerado elementos que nos hacen sentirnos vulnerables o que nos hacen sentirnos inferiores, cuando realmente hoy sabemos que las emociones nos pueden empoderar y nos pueden ayudar a tomar mejores decisiones, a ser más creativos, a tener un mejor rendimiento, a relacionarnos mejor con nosotros mismos y con el mundo. Vamos a ver qué beneficios ha demostrado el método Ruler que tiene en niños y también en adultos, y vamos a ver cómo se lleva a cabo la formación y la capacitación. Ahora mismo, precisamente derivado de esta situación de pandemia, pues hemos empezado una formación que es virtual. Eso permite que podamos estar más cerca de países a los que habitualmente no llegábamos, y permite, por supuesto, pues tener esa posibilidad de poder formarnos desde nuestra casa o desde nuestros colegios, pero sin necesidad de que pues requiera, ¿no?, un desplazamiento ni gran recurso con respecto a impartirla presencialmente, ¿no? Bueno, efectivamente el método Ruler nace en el Yale Center for Emotional Intelligence, es un centro pionero en investigación y evaluación de las habilidades socioemocionales, de la inteligencia emocional. Básicamente su lema es que usar el poder de la inteligencia emocional es clave para crear una sociedad más saludable, más efectiva, más equilibrada y más compasiva. Este es el lema del centro de Yale, Inteligencia Emocional, un centro que lleva muchísimos años siendo pionero en esta evaluación y esta investigación sobre este campo. Y obviamente tiene este método Ruler, que se desarrolló hace ya cerca de 30 años, que se ha llevado a cabo en miles de escuelas en el continente norteamericano, o sea, en la parte de Norteamérica, ¿no?, sobre todo en Estados Unidos, pero que desde hace varios años se ha extendido a nivel mundial. Está en China, está en Australia, está por supuesto en España, en Italia, en Inglaterra. En definitiva, ¿no?, está habiendo un alcance a nivel mundial de muchísimas escuelas que están integrando esta metodología. El director del centro es, como bien nombró María Eugenia, Marc Brackett, es el co-creador de esta metodología y es además el autor de un libro que a día de hoy tenemos la suerte de tenerlo también en castellano, de tenerlo en español, Permiso para sentir. Es un libro que por supuesto os animo a que os hagáis con él si os interesa profundizar en este tema, porque vais a ver un poco el porqué, cómo surgió esta metodología. Por supuesto, conocer más acerca de la vida y de la persona de Marc Brackett, de este profesor de la Universidad de Yale, psicólogo y por supuesto experto en educación socioemocional, y también que conozcáis un poquito mejor las herramientas que compone esta metodología. Bueno, efectivamente, como decía, el método Ruler nace de un modelo teórico científicamente estructurado, y esto es muy importante porque cuando hablamos de desarrollo socioemocional, cuando hablamos de emociones, cuando hablamos de bienestar, cuando hablamos de salud mental infanto-juvenil, debemos de considerarlo siempre desde un punto de vista riguroso, ¿vale? Yo soy consciente que hoy en día existen muchas herramientas, muchos programas, muchos libros que pretenden educar las habilidades socioemocionales, que pretenden favorecer la inteligencia emocional, pero tenemos que ser siempre rigurosos sobre a qué fuentes acudir.
Y en este sentido, Ruler, digamos que el punto diferenciador de Ruler es justamente ese aval científico y empírico que tiene esta metodología. Se basa en un modelo teórico desarrollado en 1997 por dos profesores de psicología, uno de la Universidad de Yale, Peter Salovey, el otro, John Mayer, de la Universidad de New Hampshire. Ellos desarrollaron un modelo, fueron coetáneos precisamente a Daniel Goleman y bueno, de hecho fue el modelo que inspiró también a todo el boom que hubo a raíz de ese libro famoso de Daniel Goleman sobre inteligencia emocional. Básicamente es un modelo estructurado que parte de la percepción emocional y termina en la regulación de las emociones, entendiendo además que ese proceso, vuelvo aquí, ese proceso es un proceso gradual, es decir, no podemos enseñar a un niño regular sus emociones, manejar sus emociones, si previamente no las ha sabido percibir o reconocer. Por eso es tan importante atender a ese modelo, porque nos va a dar una estructura que habitualmente no tienen muchos centros educativos, incluso no saben muchas personas, ¿no? Muchas veces cuando yo hago formaciones en Ruler, los profesores, los maestros me dicen, es genial recibir esta formación porque me ayuda a ordenar, a saber por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, a saber qué tuve que hacer antes y también saber y conocer qué tengo que hacer después. Y esa estructura es fundamental para que nosotros entendamos el porqué de lo que hacemos, por qué integramos ciertas actividades, por qué hacemos esto con niños de infantil frente a otras cosas que hacemos con niños de primaria y, en definitiva, atender al desarrollo socioemocional de las personas. Y eso hace que Ruler además forme parte de lo que se denomina CASEL Selective Program. CASEL, la Collaborative for Academic and Social Emotional Learning, es una organización americana que básicamente lo que pretende es asegurar la calidad y la rigurosidad de los programas de educación socioemocional. Pues bien, Ruler, desde hace ya bastantes años, forma parte de esos programas que CASEL asume que cumplen una serie de criterios y requisitos para trabajar la educación socioemocional de manera rigurosa, de manera estructurada y también de manera sostenible en el tiempo. Básicamente, algunos de los requisitos más importantes es, como estoy diciendo, ¿no? Esa estructura, ese trabajo de manera secuencial y programado a través de los diferentes cursos académicos. También, por supuesto, se basa en una orientación al adulto, una orientación y formación al profesorado, porque nacemos o partimos de la idea de que ninguna educación socioemocional va a ser efectiva si no hay un trabajo previo de los profesores que lo integran, ¿vale? Y si no realmente hay un deseo de integrar esas herramientas también en la pedagogía y en la forma de enseñar. Solo así se podrá conseguir que un programa de educación socioemocional sea sostenible en el tiempo. Si lo conseguimos integrar en la cultura del centro, si lo conseguimos integrar en el proyecto educativo del centro. Por otro lado, y lo más importante, deben de estar avalados científicamente, es decir, deben demostrar a través de artículos científicos, de investigaciones científicas, que las herramientas tienen una efectividad, que el programa tiene una efectividad en diferentes variables, en función de lo que nos interese, identificar las variables y ver si realmente estamos promoviendo esas variables o no. Y eso es un poco algunas de las cosas que compartiré en la sesión de hoy. Básicamente, con esa idea en la cabeza, ¿qué aporta la educación socioemocional o emocional? Pues desarrolla, por un lado, conciencia acerca de las propias emociones, y lo hace tanto en los adultos, tanto en los profesores y familias, como, por supuesto, en el alumnado. Promueve una mentalidad de crecimiento acerca de nuestras propias habilidades socioemocionales. Yo creo que todos los que nos dediquemos a educación algunas veces habría escuchado esta idea de tener una mentalidad de crecimiento acerca de nuestra inteligencia, ¿no? Ser conscientes de que a lo mejor algo no lo sabemos hacer, pero que con el tiempo y con entrenamiento lo podemos aprender. Pues bien, cuando hablamos de inteligencia emocional pasa un poco lo mismo. Si nosotros promovemos en nuestros estudiantes ese mindset, ¿no? Esa mentalidad de que puede ser que yo a día de hoy no sepa regular mi enfado, regular mi rabia o regular mis celos, pero
puedo llegar a aprenderlo. O no soy capaz de hacerlo todavía, pero seguro que más adelante, con entrenamiento, con motivación, con herramientas suficientes, lo podré aprender. Bueno, pues promover esa mentalidad de crecimiento también está dentro de esa idea de la educación socioemocional. Adquirir, por supuesto, estrategias para manejar nuestras emociones y no cualquier estrategia. Por supuesto que aislarnos en nuestro cuarto con el teléfono móvil, ¿no?, es una estrategia para olvidarnos de la tristeza, pero posiblemente si la usamos constantemente esa estrategia no sea adecuada ni para nosotros mismos ni para las personas que nos rodean. Entonces, aprender estrategias, pero no cualquiera, sino aquellas que sabemos desde la psicología que nos pueden ayudar, que pueden favorecer nuestro desarrollo, nuestro crecimiento saludable y, por supuesto, también nuestras relaciones sociales con los demás. Desarrollar también habilidades para resolver los conflictos. Por supuesto, hay mucha gente que piensa que la educación socioemocional solo se centra en uno mismo y a veces incluso algunos críticos dicen, no, es que la educación socioemocional hace a las personas demasiado egocéntricas, ¿no? Porque como yo tengo que mostrar cómo me siento, como yo tengo que pensar en mis emociones. Y ojo, la educación socioemocional no es solo trabajar a nivel personal, es también trabajar a nivel social, es también favorecer la empatía, la toma de perspectiva, resolver los conflictos de manera consciente y saludable y, en definitiva, favorecer la convivencia y el clima de las aulas, ¿no? Bueno, pues todo eso al final es lo que hace un programa de educación socioemocional sólido y, por supuesto, por último, esa toma de decisiones responsables, es decir, hacer, pensar cosas que me ayuden a crecer personalmente, académicamente o profesionalmente. Bueno, pues teniendo en cuenta esto, Ruler básicamente no es más que un acrónimo de esas habilidades que hemos visto anteriormente en ese modelo teórico, ¿no? Es un conjunto de habilidades que van de la más básica a la más compleja, desde el reconocimiento y la identificación de las emociones en uno mismo y en los demás, por supuesto, pasando por la comprensión, es decir, ¿por qué me siento como me siento? Qué detonantes, qué señales provocan en mí determinadas emociones, favorecer así también el autoconocimiento de qué cosas me despiertan, me aceleran determinadas experiencias emocionales. Por supuesto, algo muy importante para Ruler es el vocabulario emocional, es decir, tener la capacidad de expresar a través del lenguaje una amplia gama de emociones. Partimos de la idea de que todo aquello que no se nombra no existe, por eso es tan importante para nosotros trabajar la conciencia de las emociones a través del vocabulario emocional, es decir, ser capaces de expresar correctamente lo que sentimos con palabras, con un vocabulario amplio, rico y sofisticado, que obviamente atiende al desarrollo madurativo de nuestros estudiantes, ¿no? En infantil trabajamos un vocabulario más básico, pero a medida que los alumnos van creciendo, también deben de ir incorporando palabras emocionales más complejas, igual que lo harían con cualquier otro idioma, ¿no? Bueno, pues partiendo de esa idea también lo hacemos con nuestro mundo emocional. La expresión emocional, es decir, no es expresar lo que me pase de cualquier manera y porque a mí me apetece, es también ser capaces de reconocer y de expresarlo atendiendo al contexto en el que estoy, atendiendo a las personas que me están escuchando, atendiendo al objetivo que yo quiero conseguir e incluso también autoconociéndome y viendo esas diferencias individuales, ¿no? ¿Qué emociones me resulta más cómoda experimentar? Yo a lo mejor me siento más cómoda expresando la rabia frente a la tristeza o me incomodan expresar emociones desagradables. Y otras personas, sin embargo, se sienten muy cómodas instauradas en la queja o en el enfado constante, ¿no? Apreciar también esas diferencias individuales e incluso culturales también es uno de los objetivos de esta habilidad. Y por último, la regulación emocional, que como os digo, es una habilidad más compleja porque bebe de todas las anteriores. No podemos regular, manejar, utilizar estrategias efectivas para manejar nuestras emociones si no sabemos siquiera lo que sentimos. Por tanto, una vez que hemos hecho todo ese recorrido, estaremos lo suficientemente preparados para
poner en marcha estrategias como, por ejemplo, un autodiálogo amable y útil con nosotros mismos, una toma de perspectiva cuando veo que las cosas no salen como yo espero, un desahogo con personas, pero desde un punto de vista consciente y relajado, una distracción, pero usando la respiración como una forma de estar presente en el aquí y el ahora. Todas esas estrategias las enseñamos, obviamente, y las trabajamos también en función de esa etapa madurativa y de lo que los niños están preparados y capacitados para poder poner en marcha. Entonces, como veis, esto es digamos, nuestro marco, digamos, nuestro marco teórico, que se enfocaría en toda la comunidad educativa. Esto significa que se aplica a los adultos, en este caso a los profesores y miembros del staff del centro educativo, y se aplica además con una idea muy fuertemente arraigada, y es esa idea de que se debe de integrar en la pedagogía para enseñar. Es decir, Ruler no es una clase de 9 a 10 de la mañana, no es un conjunto de actividades, es una forma de ser, de conectar, de enseñar, de vivir en tu escuela. Y eso es importante, que los centros educativos sean conscientes de que cuando adoptan Ruler deben de adoptar también esa cultura, deben de adoptar también esa mentalidad de que las emociones son importantes y están presentes en el día a día. Por supuesto, también hay un objetivo de trabajarlo con estudiantes, con lecciones específicas y con actividades específicas que estarían integradas en el currículum del centro. Y por último, también Ruler ofrece un trabajo con las familias, ¿no? Porque pensamos que son importantísimos también que todo este trabajo que se realice en la escuela se pueda también continuar en casa, y debemos de ser lo más congruentes posibles. Entonces, a veces también derivado de esta situación de pandemia, las familias, ¿no?, nos han solicitado en muchas ocasiones: oye, queremos un workshop, queremos un taller, queremos saber más acerca de esta herramienta, ¿cómo puedo trabajar con mi hijo esto? Bueno, pues también Ruler ofrece esa posibilidad de tener contenido adaptado para las familias, que puedan llevarse y que puedan integrar en su día a día. Por eso, como digo, ¿no?, Ruler lo que puede aportar frente a otros programas, otras metodologías, precisamente parte de esa idea, ¿no?, de que no es un conjunto de normas, no es un conjunto de actividades que realizo de una manera puntual, sino una forma de entender la enseñanza, una forma de estar en mi escuela, una forma de tener presente esa idea de que las emociones son importantes y de involucrar a toda la comunidad educativa, ¿vale? Esto no es solo un programa para los estudiantes, esto es un programa que al principio parte de un trabajo personal del profesional docente, y de hecho es lo que solemos pedir al principio, que durante un tiempo importante, después de la formación Ruler, se dediquen solo y exclusivamente a los adultos, se dediquen solo y exclusivamente al profesorado, porque también una cosa que ha puesto en evidencia la pandemia es que el profesorado necesita herramientas, necesita recursos. Son los primeros que se están enfrentando a situaciones de estrés, de incertidumbre, de malestar, y no podemos pensar en que alguien pueda enseñar realmente las habilidades emocionales si no sabe ponerlo en práctica él mismo, ¿no?, si no sabe integrarlo en su día a día. Por esa razón es tan importante esa idea de que debemos de partir del adulto, y una vez que se parta del adulto, una vez que se haya hecho ese trabajo, ¿no?, de inmersión y de integración de esa herramienta en el día a día, en la vida del adulto, será capaz de poderlo llevar a cabo con su alumnado. Bueno, como decíamos, ¿no?, con esta sesión también pretendíamos aportar un poco de evidencia científica acerca de qué es lo que se ha demostrado sobre Ruler. Ruler tiene una teoría de cambio que está publicado en una de las revistas más prestigiosas en el ámbito de las emociones. La revista se llama Emotion, y en un special issue, en una tira especial, ¿no?, sobre emociones, se publicó este artículo que básicamente venía demostrando la teoría de cambio de Ruler. Es decir, de alguna manera nosotros formamos y capacitamos, como veis aquí, a los líderes, a los profesores,
a los profesionales de la educación, aportamos, por supuesto, lecciones y recursos. Eso tiene un impacto en la vida de los estudiantes, tiene un impacto, por un lado, en el clima de aula, por otro lado, en el desarrollo de sus propias habilidades de inteligencia emocional, y eso va a permitir un impacto al final en una serie de outcomes, como veis aquí, en una serie de variables de salida, como pueden ser el rendimiento académico, como puede ser el bienestar y la salud mental, como pueden ser, por supuesto, las relaciones sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con esa misma idea partimos siempre, ¿no? Partimos de esa idea de que fomentando esa mentalidad de que las emociones son importantes, nosotros podemos impactar, ¿no? en esas habilidades de inteligencia emocional, impactar, por otro lado, en el clima del centro, y por último, eso va a conllevar a una serie de a incrementar una serie de variables que consideramos positivas, que consideramos deseables, como puede ser, pues eso, el rendimiento, las relaciones sociales, la salud mental, la toma de decisiones, etcétera. Y esto es algo que hemos demostrado con Ruler. Básicamente hemos visto que cuando los profesores integran Ruler, cuando son capaces de adoptar esas herramientas en su día a día, perciben que mayores emociones positivas en la escuela, perciben mayor apoyo de la dirección, tienen menos niveles de estrés laboral o burnout, y tienen mayor satisfacción laboral. De hecho, bueno, en uno de los, he traído en esta sesión también algunos de los trabajos que estamos haciendo con otras escuelas, en este caso en Centroamérica, con escuelas del Tecnológico de Monterrey, en México, y ellos hicieron un programa, llevan implementando Ruler desde hace ya muchísimos años. Como veis, ellos empezaron en el 2016, hicieron todo un trabajo pormenorizado y de alguna manera secuenciado, primero formando al profesorado y después integrando las herramientas en el currículum, con ese objetivo de que al final al final conseguir trabajar más a un nivel de estudiante y de familias. Este es el proyecto que se sigue llevando a cabo, que empezó en el 2016, se sigue llevando a cabo en 36 escuelas preparatorias, de prepas. Y bueno, básicamente, muy recientemente, recién salido, hace unos meses, publicamos un artículo científico que básicamente venía a demostrar cómo integrando Ruler nosotros conseguíamos también mejorar más bien, no reducir, sino mejorar variables relacionadas con el clima del centro. Es decir, que de alguna manera se pudo ver cómo el respeto a la diversidad, la voz de los estudiantes, la disciplina, las relaciones sociales entre los estudiantes y con los propios profesores, la calidad de la enseñanza y algo muy interesante, ¿no? El apoyo que los estudiantes percibían a su propio desarrollo socioemocional. Es decir, se les preguntaba a los estudiantes en qué medida su escuela estaba favoreciendo el desarrollo de sus habilidades emocionales. Y también esa variable que fue muy interesante, porque de alguna manera algo que pone en evidencia es que los estudiantes desean y necesitan, a veces desean aprender cosas de su vida, cosas cómo hacer cuando te encuentras con una primera relación de pareja, o cuando tienes un primer desengaño amoroso, o cuando tienes un primer problema con a un amigo, ¿no? O cuando te enfrentas a estrés porque te enfrentas a un examen o a una prueba importante. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? ¿Cómo puedo relacionarme con esas emociones? A veces es verdad que la escuela ha dedicado mucho tiempo, ¿no? a los contenidos académicos, y se ha dejado de lado aspectos que, sin embargo, vamos a vivir y con los que vamos a convivir durante toda nuestra vida. Y yo creo que los estudiantes, ya cuando empiezan a crecer un poquito, son conscientes de que la escuela puede ser también un lugar maravilloso para aprender esas cosas, porque es cuando se enfrentan a los primeros desafíos,
cuando se enfrentan a sus primeros retos, a sus primeros problemas con sus amistades, con sus padres, y es fundamental porque la escuela en muchas ocasiones se convierte en la segunda oportunidad también para muchos niños, ¿no? Que a lo mejor en sus casas no tienen esa posibilidad, ¿no?, de aprender esas habilidades socioemocionales. Bueno, pues esto un poco, como veis, se hizo, esta investigación es una investigación muy amplia, si os dais cuenta, una investigación longitudinal, se realizaron 3 tiempos, 3 formas de evaluación a los estudiantes, participaron bueno, pues más de 11.000 estudiantes. Y básicamente ese fue un poco el resultado, ¿no? Esos fueron los resultados. Todos los que veis ahí con asteriscos son variables que se lograron incrementar cuando se integraron, o sea, después de la integración de las herramientas Ruler por parte del profesorado en su pedagogía para enseñar y en su currículum educativo. Si os dais cuenta, la calidad de la enseñanza, las relaciones sociales, las interacciones entre con los profesores, entre los estudiantes, la disciplina, el apoyo a la educación socioemocional, la voz que perciben los estudiantes que tienen en la escuela y el respeto a la diversidad, fueron todas ellas variables que se incrementaron a lo largo del tiempo cuando iban integrando Ruler en su día a día. Otra investigación también muy reciente que estamos actualmente en proceso de publicación y que, aunque es un poquito menos ambiciosa, ¿no?, porque la muestra es bastante más reducida, pero digamos que por primera vez también demuestra el impacto que Ruler tiene en la salud mental de estudiantes de primaria aquí en España. Básicamente lo que se hizo fue evaluar a 207 estudiantes de primero a sexto de primaria, es decir, entre 6 y 12 años de edad, de 2 centros públicos aquí en España, en el norte de España. Se evaluaron varias variables relacionadas con el desajuste clínico, el desajuste escolar, el índice de síntomas emocionales o el ajuste personal. Y fijaros lo interesante, porque lo que se vio es que ni siquiera se comparó, o sea, ni siquiera se consiguió ver el impacto o sea, los estudiantes no recibían directamente la herramienta Ruler. Lo que se intentó comparar fue un colegio cuyo profesorado había recibido la capacitación Ruler, había recibido la formación Ruler, frente a un colegio cuyo profesorado no lo había recibido. Y lo que intentamos fue averiguar qué le pasaba a sus estudiantes. Pero si os dais cuenta, no fue intervenir directamente con sus estudiantes. Lo que hicimos fue intervenir con el profesorado. Y esto es algo muy importante porque para nosotros es importantísimo dotar y capacitar y empoderar al profesorado, porque son realmente las personas con las que están diariamente, ¿no? No tiene sentido que vaya un grupo de expertos a hablar de emociones y que luego ese grupo de expertos se vayan y los profesores se queden sin saber cómo trabajar. Nuestra idea es potenciar y empoderar al profesorado para que realmente el profesorado sea capaz de tener un impacto real en el bienestar de los estudiantes. Y lo que básicamente demostramos a nivel estadísticamente significativo y con un tamaño del efecto además bastante moderado, lo cual en investigación en este campo es bastante interesante, fue justamente que se redujeron los problemas de ansiedad. Esto sobre todo se vio en los niños más mayores, en los niños que ya estaban en la etapa de la preadolescencia. Estos resultados no se reflejaron tanto en los niños de 6 a 10 años, pero pensamos que es normal y que es lógico. Estábamos evaluando variables que tenían que ver con la salud mental. En niños tan pequeñitos a veces eso no se hace muy evidente y es lógico, son todavía muy pequeñitos, pero a medida que van creciendo también van incrementando esa angustia pues, ante los exámenes, ante dificultades, ante tal. Y justamente en esa etapa de preadolescencia, que a veces suele ser un periodo bastante complejo, sí que se vio que comparando el colegio que había recibido Ruler frente al que no lo había recibido, esos colegios redujeron la ansiedad en sus estudiantes, redujeron el sentido de incapacidad, el índice de síntomas emocionales y el desajuste clínico.
Además, la efectividad de Ruler, bueno, podéis, por supuesto, yo os animo a que os metáis en su página web, rulerapproach.org, porque tenéis todo un bloque de evidencia, de artículos científicos de lo que ha demostrado Ruler, pues desde hace ya muchísimos años hasta hoy, ¿no? Algunas de las conclusiones más importantes han sido, pues, un desarrollo del clima en la escuela, un clima más positivo, más óptimo, una mejora del rendimiento académico, una calidad de las interacciones sociales, una mejor calidad de las interacciones sociales. Se han reducido también los problemas de agresividad y comportamiento disruptivo. Y bueno, esto se puede ver en algunas de estas investigaciones que tenéis aquí referenciadas y que, como digo, en la página web rulerapproach.org podéis ver con el link directo a los estudios bueno, pues esos resultados y esa efectividad, ¿vale? Para todos aquellos que estéis interesados en profundizar un poquito más con respecto a la efectividad de Ruler, ¿no? Estos datos que os acabo de comentar pues apuntan a dos conclusiones importantes, ¿no? Uno, que a nivel personal se puede reducir variables relacionadas con el desajuste psicológico de estudiantes, en este caso de primaria, y otro a nivel interpersonal, ¿no? Que integrando Ruler también mejoramos el clima, mejoramos la interacción, mejoramos el respeto a la diversidad y mejoramos en definitiva el papel que consideran los estudiantes que tienen, y eso tiene un enorme impacto a su vez en su rendimiento y en su satisfacción, ¿no? En general con la vida y con la escuela. Por tanto, de alguna manera corroboramos esa teoría de cambio y ¿a través de qué? Pues a través de esa formación del adulto, incorporando la educación socioemocional en la pedagogía y en el currículum. Pues bien, y claro, vosotros me diréis, ¿y cómo se integra, cómo se forma, ¿no? Al adulto? ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues para eso, en estos últimos minutos, quiero contar un poquito qué es lo que hacemos a través de este instituto de formación o este campus virtual o instituto de formación virtual. Como decía al inicio de la sesión, bueno, pues la tecnología y la virtualidad nos permite llegar a sitios de los que antes no llegábamos y bueno, gracias a esta alianza con Hacer Lazos y gracias bueno, pues a poder contar con los espacios virtuales que podemos contar, pues desde hace unos años y concretamente desde hace muy poquitos meses se ha lanzado esta plataforma virtual Ruler en español. Eso posibilita y amplía la posibilidad de que escuelas de Latinoamérica pues puedan integrarse, puedan formarse en esta metodología sin necesidad de tener que desplazarse a la Universidad de Yale, que era como antes se hacía todo. Básicamente, este instituto de formación en línea, ¿cómo se organiza? ¿Cómo se estructura? Pues básicamente se estructura en base a 6 semanas de formación, es decir, eso implica que durante 6 semanas el equipo Ruler de cada escuela, y aquí hago un inciso, nosotros trabajamos mediante una formación que denominamos en cascada, ¿no? Eso significa que cada escuela debe de seleccionar un equipo Ruler en su escuela, es decir, un equipo de 4 personas que van a ser las 4 personas representantes de Ruler en el colegio. Es decir, son esas 4 personas que normalmente suelen estar formadas por dirección, equipos de orientación o psicólogos educativos y, por supuesto, coordinadores, en este caso de infantil, de primaria o de secundaria. Ellos son los que de alguna manera van a recibir de primera mano esa formación Ruler y lo van a recibir a través de una plataforma que es muy interesante porque esta plataforma de alguna manera es como una especie de, yo lo asemejaría como a un Facebook solo centrado en el ámbito de educación socioemocional, donde los participantes interactúan subiendo actividades, viendo vídeos, realizando interacciones, comentando también otros comentarios de otros compañeros, es decir, se fomenta esa interacción a través de este campus virtual y una vez a la semana, 1 hora a la semana, tienen una sesión en directo conmigo, que el objetivo que persigue básicamente es
pues de alguna manera afianzar contenidos, repasar contenidos, por supuesto lanzar dudas, preguntas, reflexionar juntos, etc. Todo eso supone 2 horas y media de trabajo autónomo a la semana, es decir, 6 semanas de formación por esas 2 o 2 horas y media de trabajo a la semana. En esas 2 horas o 2 horas y media de trabajo a la semana se incluye esa hora de sesión presencial, de sesión en directo, de sesión en vivo, en este caso conmigo, que soy la facilitadora ruler para España y Latinoamérica, en donde podemos pues eso, generar ese espacio para discutir ideas, comentar, reflexionar, resolver dudas, etc. Es decir, que este instituto, este campus virtual, recoge muy bien un trabajo autónomo por un lado, porque se le pide a este equipo ruler que de alguna manera trabaje autónomamente, subiendo actividades, realizando comentarios, completando una serie de fases, formándose en estas herramientas ruler, pero a su vez también tiene un espacio donde puede trabajar o conectar o hablar, por supuesto conmigo, pero también con otros participantes de otros colegios. Es decir, que en el fondo, digamos que persigue un poco esa dualidad en el que trabajo, por un lado, personalmente o a nivel de colegio, pero también tengo esa posibilidad de conectarme en comunidades de aprendizaje, bueno, pues más amplias, ¿no? Y con otros colegios. Básicamente, esas 6 semanas, que en realidad son 7, porque hay una primera semana de bienvenida, pues vamos a ir trabajando las diferentes herramientas que tiene Ruler. Ruler se compone de 4 herramientas que denominamos 4 pilares de la educación socioemocional, o 4 anchors. Estos 4 pilares están aquí, disculpadme, están aquí identificados. El acuerdo emocional, es decir, una herramienta que persigue favorecer un clima de aula lo más óptimo posible. El medidor emocional, en donde trabajamos básicamente un trabajo estructurado para trabajar las 5 habilidades ruler, es decir, el reconocimiento, la comprensión, el vocabulario, la expresión y la regulación emocional, a través de un diagrama de colores que nos permiten tomar conciencia de cómo nos sentimos, clasificando todo nuestro mundo emocional. El metamomento, la tercera herramienta, sería una herramienta que básicamente en lo que se centra es en trabajar la regulación de las emociones. La regulación de las emociones es una de las habilidades más complicadas y tenemos una herramienta específica en la que formamos a nuestro profesorado para que bueno, pueda en primer lugar mejorar y desarrollar sus propias habilidades de regulación emocional y por supuesto luego pueda enseñarlo a sus estudiantes. Y la última herramienta, que sería el plano emocionalmente inteligente, que el objetivo que persigue básicamente es, pues, es una herramienta que su objetivo fundamental es ayudar a resolver conflictos, a tomar perspectiva, a mejorar nuestra empatía, a mejorar nuestras habilidades de escucha activa y evitar la desescalada del conflicto. Una vez pasada ese campus, ese entrenamiento, por así decirlo, virtual, luego se le da una posibilidad, o sea, no se le da una posibilidad, no, a todas las escuelas que participan en Ruler en ese campus virtual tienen un espacio web que se denomina Ruler en tu escuela y tienen una guía de implementación, unos planes de implementación que son los que les van a permitir que ese equipo ruler pueda llevar y trasladar todo lo aprendido al resto de sus compañeros y, por último, pueda llevar y trasladar todo lo aprendido a sus estudiantes y a las familias. Entonces, una vez pasadas esas 12, 15, 18 horas de formación virtual, que es lo que en total conlleva esa formación a través del Instituto Virtual, van a tener 3 horas más de seguimiento después de esa capacitación, en donde, en este caso yo u otra persona que trabaja conmigo también en formación ruler, bueno, va realizando sesiones de coaching con cada equipo de cada escuela para ayudar a la implementación y para ayudar básicamente a la integración de ruler
en el día a día del centro. Entonces, este espacio, este espacio ruler, básicamente pues va a tener, por un lado, lecciones para fomentar y trabajar esos contenidos ruler con el profesorado, es decir, que de alguna manera se les va a dotar de las actividades y los recursos que deben de tener para formar al resto de su equipo. Después van a tener recursos como póster y otras infografías de las propias herramientas que hemos estado hablando. En esta parte estarían todas las lecciones que van a poder recibir desde infantil hasta secundaria para trabajar con los estudiantes y, por último, todo un espacio web en donde se le ofrecen recursos para trabajar ruler con las familias. De manera que al final, después de finalizar esta formación en línea, tienen todas estas posibilidades, todos esos recursos. Dentro de cada pestaña, obviamente, hay un montón de recursos que permiten ese trabajo secuenciado, primero empezando por tu equipo de profesores y por último terminando por los estudiantes y las familias. Pues aquí tenéis un poquito lo que comprendería este espacio web. Y bueno, pues aquí por último he traído pues diferentes fotografías de cómo se visualiza Ruler en los centros educativos. La idea es que Ruler esté presente en los centros educativos y de que las emociones estén presentes en los centros educativos cuando se integra Ruler. Esta herramienta es el medidor emocional, que es la herramienta que os comentaba, que permitía a niños y adultos identificar cómo se sienten o intuir cómo se pueden sentir otras personas en función de cierta información. Aquí, por ejemplo, estos niños están trabajando situaciones y ellos tienen que clasificar qué emociones creen que puedes sentir cuando pasas por una situación determinada, ¿no? Y pues en definitiva, con esta herramienta pretendemos un poco favorecer ese trabajo de conciencia emocional. Cada cuadrante representaría una familia diferente de palabras emocionales. Aquí, por ejemplo, estarían las emociones, en el cuadrante rojo estarían las emociones de enfado, de tristeza, de rabia, también de ansiedad, de estrés. En el azul, la tristeza, perdonad que lo he dicho, en el azul estaría la tristeza, el aburrimiento, la desgana. En el verde estaría la tranquilidad, la calma, y en el amarillo estaría el entusiasmo, el orgullo, ¿vale? Es decir, este diagrama responde a dos ejes: uno, la sensación mental, y otro, la energía, es decir, cómo está mi cuerpo cuando yo experimento una emoción determinada. Bueno, aquí tenéis también ejemplos de este acuerdo emocional, unos acuerdos que elaboran también nuestros niños y niñas en las escuelas, y que la idea es que sea un acuerdo vivo, un acuerdo personal de ellos, un acuerdo que ellos sientan como ellos mismos y que, como veis, se pueda adaptar al nivel madurativo y a las necesidades de los estudiantes, ¿no? Veis, estos son un poco algunos ejemplos de cómo las emociones están presentes en las entradas de los colegios. Estos son 3 entradas de diferentes colegios en España. De alguna manera se aporta esa idea o se da valor a esa idea de que tus emociones me importan, tus emociones son importantes, y además te damos las herramientas para que te puedas relacionar adecuadamente con ellas, ¿no? Y eso es un poco, pues la realidad de muchos centros que hoy día integran Ruler. Así que, en definitiva, con esta presentación he querido dar unas pequeñas pinceladas de cómo se podría visualizar Ruler, de lo que comprende esta formación en línea. Por un lado, que la educación emocional, espero que haber transmitido la idea de que la educación emocional necesita estructura, no se puede trabajar de cualquier manera, hay que basarse en modelos teóricos estructurados, hay que basarse en herramientas basadas en evidencia científica, y debe de adaptarse, y eso es muy importante, al nivel madurativo de nuestros estudiantes. Que existen herramientas, como en este caso de Ruler, ¿no? Que están avaladas y tienen ese aval científico, que la educación emocional debe de integrarse en el ADN, en la cultura del centro, para que se haga realidad,
y que la educación emocional empieza por el adulto, y esa es la razón por la que tenemos esta oportunidad de formarnos, de capacitarnos, de pasar un entrenamiento a través de este campus virtual Ruler, que os aseguro que es un campus muy interactivo, donde tenéis un papel muy importante, donde podéis participar, colaborar, comentar, donde se establecen reflexiones muy interesantes y muy potentes sobre las emociones, sobre las actividades que vamos trabajando semana a semana, y que el objetivo real es que la educación socioemocional no sea una actividad que yo realizo los lunes a las 8 de la mañana, sino que sea una forma de transmitir, una forma de enseñar y en el fondo una forma también de ser y de estar en nuestra escuela. Pues lo dejo aquí, son en mi caso las 10 menos 5, 5 minutitos para si tenéis alguna duda, alguna cuestión, alguna inquietud que por supuesto queráis compartir, y estaré encantada de responderos, y por supuesto, como decía, también mis datos para cualquier inquietud que también queráis compartir o que tengáis sobre Ruler o sobre algún aspecto relacionado con este tema. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Ruth. Vamos a preguntar, bueno, a dar lugar si tienen preguntas. Cualquier cosa también por el Ruler Institute Online de abril, si nos quieren escribir a capacitar@hacerlazos.org.ar. Y bueno, ya creo que igual toda la información que diste fue bastante completa y clara, pero para más dudas y para la inscripción se pueden comunicar. A ver si hay alguien que nos quiera hacer alguna pregunta para Ruth. Bueno, parece que estamos silenciados. Te hago yo una pregunta, ya que son las 10 todavía, 10 menos 5 de la noche. Cuando se habla de regulación de las emociones, muchas veces algunas personas dicen las emociones no se pueden regular, ¿no? O no se pueden aprender, como algo que tuviera que ver con contenerlas. Entonces, si bien creo que dijiste todo lo contrario, por ahí desarrollar un poquito más el tema de la regulación de las emociones, que suena como algo más estructurado y robótico, y no es así como lo plantea Ruller, ¿no? Claro, a ver, la regulación de o sea, una de las cosas que nosotros solemos decir es que, y solemos obviamente evitar, es el término de control emocional o de contención emocional, ¿no? O de represión emocional. Yo creo que muchas personas frecuentemente caen en la idea irracional de que cuando una emoción no se les nota, cuando la reprimen, ¿no? Como por ejemplo, yo suelo poner mucho el ejemplo de esa lata de refresco, ¿no? Que yo la agito y por dentro puede estar a punto de explotar, pero claro, por fuera no se nota nada, ¿no? Hay muchas personas que tienen esa idea irracional o esa creencia irracional de que cuanto más contienen, más las están regulando. Y esto es completamente falso. Se sabe además, porque la evidencia científica también lo demuestra así, que las personas que más reprimen sus emociones son las personas que mayores problemas tienen, a veces porque tienen problemas psicosomáticos, a veces porque esas emociones las proyectan con otras personas de manera mucho más intensa, y en muchas ocasiones porque las emociones, sobre todo las desagradables, en nuestra cabeza no existe esta idea de yo las contengo, no se me noten y desaparecen. Hay una metáfora muy interesante que se usa mucho en psicología, que es que las emociones son como las arenas movedizas, ¿no? Cuanto más intento escapar de ellas, más intensas se vuelven. Si yo os digo ahora mismo, no penséis en un elefante rosa, no penséis en un elefante rosa, no penséis, por favor, quitar de vuestra mente un elefante rosa, el elefante rosa no va a aparecer, al contrario, habrá gente que hasta lo haya imaginado tan real como que lo tuviera ahí mismo, ¿no? Es decir, ese tipo de mensajes no funcionan, y ese tipo de mensajes está claro que no son los que apoyan una regulación emocional adecuada. Una regulación emocional adecuada se centra básicamente en entrenarnos en, sobre todo, dos estrategias que desde Ruler trabajamos muchísimo. Una de ellas es la toma de perspectiva, es decir, saber entrenar nuestra atención para focalizarnos en aquellas cosas que pueden darnos una perspectiva diferente a como lo hemos interpretado. No significa ser ilusos, ni significa mirar para otro lado, sino simplemente entrenarnos
en ver otras cosas, ¿no? Hay veces que la gente tiene muchos errores a la hora de interpretar las situaciones, ¿no? Si vemos una persona que nos mira mal en el pasillo, automáticamente pensamos, es que le caigo mal, es que me mira así porque me quiere fastidiar, porque me quiere amargar el día, ¿no? Y a veces caemos en interpretaciones que son erróneas. Entonces, una de las cosas que solemos hacer es entrenar en ver las cosas de una perspectiva diferente, o bien recordándonos las circunstancias de la otra persona, o bien atendiendo a otros elementos a los que no ha atendido, o bien cuestionando tus propios pensamientos, que también es muy interesante. Y otra de las estrategias es el autodiálogo. Hice alusión también a él en un momento de la sesión, pero la forma que tenemos de hablar nosotros mismos también condiciona mucho las emociones que experimentamos. A veces no somos conscientes de ello, pero también es muy importante entrenarnos en un autodiálogo amable, un autodiálogo acorde a la situación a la que me estoy enfrentando, a un autodiálogo positivo, que me ayude a sacar una mejor disposición para enfrentarme al problema, no a echarme tierra encima, ¿no? Que muchas veces solemos hacer con nosotros mismos, solemos ser los primeros que nos enjuiciamos cuando tenemos un problema importante. Entonces también hacemos consciente a las personas de cómo es su autodiálogo, cómo se hablan a sí mismos y cómo pueden hablarse de una manera más útil. Entonces, de manera muy breve, eso serían como dos formas que nosotros tenemos de trabajar la regulación de las emociones, que como bien has dicho, es una habilidad muy compleja, no se trabaja de un día para otro, ni se aprende de un día para otro. Posiblemente es un aprendizaje que nos dura toda la vida y que a la que nos vamos a enfrentar toda la vida a muchos retos, pero es verdad que sí que podemos aprender y máxime sí que pueden aprender nuestros niños desde que son pequeñitos a relacionarse mejor con emociones desagradables, ¿no? Muchísimas gracias, Ruth, clarísimo. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a dar por finalizado el webinar de hoy, esperando que cualquier cosa se comuniquen con nosotros, y seguimos tratando de enviar a los colegios conciencia y herramientas en función de lo importante que son las emociones en el aula. Así que bueno, muchísimas gracias, gracias Ruth, buenas noches, buenas tardes a algunos, y bueno, nos volvemos a encontrar. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a vosotras.